De un tiempo a esta parte he estado mirando conferencias de historiadores mexicanos, historiadores peruanos, historiadores argentinos, historiadores españoles. He estado viendo documentales sobre la historia argentina, historia de Venezuela, historia de México, leyendo también artículos históricos sobre el Imperio Español. Y tengo que decir que todo lo que he ido descubriendo me ha estado fascinando un montón. De verdad, es una historia de más de 300 años que está prácticamente olvidada, al menos en el sistema educativo de la península ibérica. Desde principios del siglo XIX, en la que se inventó el nacionalismo, se inventó el nacionalismo español con esta idea única de España en singular. Pero eso contravenía, era una contraposición a lo que había sido el Imperio Español, que había sido justo lo contrario. Porque el Imperio Español se refería a las Españas. No existía un territorio llamado España, una unidad. Eso es un invento del siglo XIX y impuesto e inventado sobre todo en el siglo XX, hasta tal punto que se ha implantado cierta idea de un supremacismo españolista dentro de la península ibérica, dentro del Reino de España, un supremacismo del castellanismo, que incluso hace sonrojar a los propios nacionalistas castellanos, porque hay nacionalistas castellanos que se oponen a este nacionalismo español del centralismo afrancesado y único. Sí, si lo que estás escuchando no te gusta, no te voy a decir que lo siento, porque en este vídeo voy a explicar las Españas para que se puedan entender. Y choca con la propaganda del nacionalismo español imperante en este momento. Así que es posible que choque con lo que te hayan explicado hasta ahora de lo que es España. Porque hay quienes van diciendo por ahí que España en la península ibérica existe casi desde Atapuerca, desde las cuevas de Altamira, ¿no? Desde los cartaginenses, desde los griegos, los fenicios, los romanos, los visigodos. Y eso es totalmente falso. Otros se atreven a decir que en el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando o Ferran de Aragón comenzó la historia de España. Y eso también es falso. Busquemos un poco los datos y, como digo siempre, lo que voy a explicar, lo que estoy explicando en este vídeo, no me lo invento, es comprobable. En 1469, cuando los primos de la familia Trastámara, Isabel y Ferran, que procedían de una línea ilegítima de Enrique II de Castilla, fue hijo ilegítimo de Alfonso X, pero que luego esa línea por la que llegó luego a Isabel se casaron también otros primos que sí procedían de la línea legítima. Pues una parte de esa línea de Trastámaras fueron a Aragón con Juan II, que era muy castellano, pero acabó siendo rey de la corona de Aragón, y uno de los hijos de su segunda esposa, con su segunda esposa, fue el Ferran II de Aragón, que luego sería Ferran V de Castilla consorte. Bueno, pues cuando se casaron estos primos, en 1469, ni Isabel era reina de Castilla, ni Ferran era rey de Aragón. Tuvo que pasar unas guerras civiles en Castilla para que Isabel se convirtiera en Isabel I, reina de Castilla, y tuvo que morir Juan II, para que Fernando, Isabel fue reina en 1474, Ferran en 1479. A partir de ahí sí que cada uno fue rey de su territorio, pero Isabel no fue reina de Aragón, ni Fernando fue rey
de Castilla, fueron consortes. Y el caso es que Isabel murió antes que Fernando. Incluso en el momento que pasó a Juana la Loca y luego al nieto de los reyes católicos, el Carlos I de las Españas y V de Alemania, o del Sacro Imperio, pues tampoco era España, eran las Españas. Hay que llegar hasta el siglo XIX, en el que el hermano de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, José I, es el primer rey que pone de España. La idea de España como unidad, como ahora hablan los nacionalistas españoles, que no se denominan a sí mismos nacionalistas españoles, esa idea vino con los franceses, con los ilustrados. Pero hasta entonces, todo el imperio español, cada territorio, que era un virreinato, una especie de provincia con su propio gobernante, que era representante de la corona, era independiente. Tenemos que entender que el Imperio Español era una especie de confederación. Una confederación copiada de la forma política de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón era una confederación de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, el Reino de Nápoles, Sicilia, Córcega y otros territorios que incluso durante 90 años el Ducado de Atenas, lo que ahora está en Grecia, fueron parte de la Corona de Aragón. Y el rey era itinerante y además tenía unos virreyes que actuaban en su nombre cuando no estaba. Eso mismo, ese mismo sistema se aplicó en la corona del Imperio Español. Virreinato de Nueva España, que incluso llegó hasta Alaska. Yo supongo que cuando los españoles llegaron a Alaska se encontraron con los rusos y dijeron: hace mucho frío, quedaos vosotros con Alaska, que nosotros nos quedamos con la parte más templada de abajo. Desde Oregón hasta el virreinato de la Nueva Granada, incluyendo las islas del Caribe y las Filipinas, eso fue uno de los grandes virreinatos, el de Nueva España. Entonces, cada territorio actuaba por su cuenta. Las ciudades eran semi-independientes y habían cabildos. Cabildos eran como parlamentos, ayuntamientos. Y digamos que la corona, todos los territorios pertenecían a la corona, pero no era España, eran las Españas. Por supuesto, desde fuera, los enemigos, los extranjeros, a todos los que pertenecían a los territorios de las Españas los llamaban españoles. Pero los españoles podían hablar guaraní, quechua, catalán, vasco, castellano, portugués. En un tiempo Portugal también perteneció al Imperio Español, napolitano. O sea, un español no tenía una sola lengua que hablar. Con el tiempo, seguramente, acabaron, pues, porque había más castellanos, pues yo supongo que acabaron utilizando, aunque lo más seguro es que la mayoría de los españoles eran bilingües, acabaron utilizando el castellano como lengua vehicular. Pero eso fue con el tiempo, sobre todo a partir de los Borbones. Entonces, un español que hablaba vasco seguía hablando vasco si se iba a las Américas. Y en las Américas, cada español de un territorio, digamos, que no era local en otro territorio. Y la corona se ocupaba de defensa, de el balance económico y de relaciones exteriores. Y como justicia de última instancia. Eso de la corona. En realidad los territorios eran propiedad de la corona, que tenía su capital en Madrid, pero que no por ello el territorio peninsular era más preponderante que el resto. Dentro de la península estaba el virreinato de Castilla, el virreinato de Navarra, el virreinato de la corona de Aragón, todo junto pero separado. Y es así como, por ejemplo, en 1897 se hizo la autonomía de Puerto Rico,
Pero ahora legalmente se considera que antes de 1897 los nacidos en Puerto Rico pertenecían a las Españas, pero no pertenecían a España, porque pertenecían a Puerto Rico, que era un territorio dentro de Nueva España. Y así se llega al siglo XIX con la infiltración de los masones británicos, que fueron los incitadores de la demolición del Imperio Español. Aunque bueno, a partir de los Borbones franceses centralistas jacobinos, pues ya empezó a demoler la nueva corona española con reyes tan ineptos y destructores como Fernando VII y el resto de Borbones, Isabel II, que solo se dedicaba a subirse las faldas y tuvo 11 hijos. Un desastre. A partir de los Borbones, sencillamente, fue un desastre, y es normal que la infiltración masona de los británicos funcionara e impulsara la separación de cada territorio. El virreinato de Perú se dividió en virreinato de Perú y virreinato de La Plata, hasta que el virreinato de La Plata se convirtió en Argentina, el virreinato de Perú en Perú, Ecuador, el virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Brasil era portugués fuera del imperio ya en esa época. El virreinato de Nueva España se dividió en todos los otros países, que si Guatemala, que si Nicaragua, que si México, que si Belice, que si Cuba, Puerto Rico, Costa Rica. Bueno, seguramente me he dejado un montón de países, pero era como ejemplo. Entonces, tenemos que entender, y esto es lo que me fascina del Imperio Español. El Imperio Español, en su buena época, era el más avanzado tecnológicamente del mundo, el más avanzado científicamente del mundo, el más avanzado económicamente del mundo. La primera ruta de comercio mundial lo creó el Imperio Español. El primer sistema monetario realmente mundial y eficaz, metalista, de meravedís, pesos, escudos, ducados, cobre, plata, oro, fue un invento del Imperio Español, un sistema metalicista que no dependía de la confianza en el Estado, sino dependía en la confianza en las propias monedas, en el propio metal. Y fue realmente eficaz que, por ejemplo, en Asia estuvo casi hasta en China, en el comercio, hasta principios del siglo XX, la pieza de 8. Ya hice un vídeo sobre la pieza de 8. Así que tenemos que entenderlo. O sea, los países, ayer fue el 25 de mayo, que es el día que llaman Día Patrio en Argentina, por los hechos de mayo de 1810, en realidad se separaron de la corona de las Españas. Y el término de las Españas estuvo impreso, bueno, no impreso, sino encuñado en las monedas, hasta las monedas de Isabel II, que pone Reina de las Españas. Luego, cuando los liberales, afrancesados ideológicamente de la Revolución Francesa, crearon ya la República, ahí ya pusieron solo España, y a partir de ahí quedó esa idea de una España. Pero los virreinatos del Imperio Español no se separaron de España, puesto que formaban parte de España. No, la península ibérica no era España. Las Españas lo era todo, ellos incluidos, ellos eran españoles. Por lo tanto, lo que hicieron realmente la independencia fue de su señor feudal, la corona de las Españas. En ese momento, los Borbones, haciendo, como siempre, sus peores desastres. Y toda la caída de lo que fue el gran Imperio Español es básicamente por culpa de los Borbones y los intelectuales que se inventaron el nacionalismo en el siglo XIX. No, la actual España no tiene que pedir perdón al actual México por la conquista, puesto que en la época en que los peninsulares llegaron a las Américas no existía México. Quizás el México actual debería exigirle a los Estados Unidos de América
que les devuelvan las tierras que les robaron en 1848 en la guerra México-estadounidense. Quizás deberían preocuparse más por eso, que no por tonterías de la época de los aztecas. En fin, que espero que haya quedado claro, y es realmente la auténtica historia del Imperio Español. Es fascinante, con los presidios en Nueva España, con los dragones de Cueda, con el 90% de las batallas y guerras ganadas contra los británicos, con una economía rica, con Ciudad de México y Lima como las ciudades más importantes del mundo hasta el siglo XIX, con una riqueza individual. O sea, lo que me ha fascinado es que un súbdito del Imperio Español era más libre que un ciudadano actual de cualquiera de los países hispanos. En todo caso, 500 millones de individuos en este momento somos nativos del castellano o español. Nos entendemos con una lengua, pese a que en los territorios de las Españas también se hablan otras lenguas que tienen que cuidarse igualmente, aunque sean las lenguas locales y no tengan tanta utilidad como el castellano. Pero eso no hace que haya que imponer el castellano vía coacción en los territorios de las Españas. Las Españas era plural, con leyes plurales, incluso los pesos y las medidas eran plurales, y funcionaba. Era un sistema de Estado que durante 350 años funcionó muy bien. Y yo insto a que busques conferencias de historiadores en YouTube sobre la realidad de las Españas. Y te fascines también, como me ha fascinado. Yo continuaré indagando y leyendo más, porque es increíble que la historia de nuestros antepasados sea tan desconocida. Es increíble que nos tragamos películas de propaganda anglosajona y nos perdamos historias que dan 1000 vueltas a esos supuestos héroes anglosajones. En fin, no quiero alargarme en este vídeo mucho más, ya veo que son 17 minutos. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch y, por supuesto, si te ha parecido interesante, si te ha ayudado a entender un poquito más a las Españas, pues comparte este vídeo, suscríbete si no estás suscrito. Seguiré haciendo vídeos también, añadiendo más información sobre el tema, información oculta adrede. Y vamos a ver si nos entendemos un poquito mejor y nos dejamos de esas tonterías unitarias, falsas, que no corresponden a la tradición de las Españas y que lo único que crean son conflictos artificiales e inútiles. La voluntad del individuo siempre es más importante que las mentiras del falso colectivo. Nos encontramos en este mismo canal. Como siempre, recuerda, comparte 1, 20, 50, 100 ejemplares de Ventana al Futuro. Yo iba a decir Regreso al Futuro. Ventana al Futuro, mi último libro en papel, mi primer y último libro en papel. Bueno, luego puede que vayan más. Aquí está la dirección, ventanalfuturo.com, y en el apartado de información tienes el enlace directo para que puedas adquirir los ejemplares. Nada más, me he alargado, pero es que me fascina el tema, de verdad, y voy a seguir en ello. Que apago el vídeo. Hala, hasta el siguiente. Un saludo.